En Estados Unidos puedes quedarte sin efectivo, y no pasa absolutamente nada. Puedes pasar días, incluso semanas, sin tocar un solo billete y seguir funcionando con total normalidad. Ahora imagina lo contrario. Estás en México, sales sin dinero en efectivo y de repente te encuentras con un lugar donde simplemente no puedes pagar. En ese momento, todo se complica. ¿Por qué algo tan simple como llevar o no efectivo puede cambiar tanto dependiendo del país? Y lo más interesante es que esta diferencia no tiene nada de casual. Y lo más inquietante es que ya estás dentro de uno de estos sistemas, aunque nunca lo hayas elegido conscientemente. Imagínate esta escena. Entras a una pequeña tienda en una esquina de México, compras una botella de agua y sacas unas monedas del bolsillo mientras el tendero ya tiene el cambio listo antes de que termines de contar. Todo fluye de forma casi automática, como si ese intercambio estuviera perfectamente ensayado. Ahora cambia de escenario. Estás en una gasolinera en Estados Unidos, y antes incluso de tocar el producto ya estás metiendo la tarjeta. Nadie espera efectivo, nadie lo pide, y en algunos casos, ni siquiera lo aceptan. Dos escenas cotidianas, pero con reglas completamente distintas. No es una diferencia pequeña, es una señal de que cada país está jugando con reglas invisibles que tú no ves. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante. Porque no estamos hablando solo de comodidad o preferencia personal. Lo que estás viendo es el resultado de décadas de decisiones que moldearon la forma en que dos países entienden el dinero. Y lo más curioso es que muchas personas viven dentro de este sistema sin cuestionarlo nunca. ¿Te habías dado cuenta de que tu forma de pagar dice mucho más de ti de lo que parece? De hecho, puede decir más de tu vida financiera que tu propio salario. En Estados Unidos, pagar con tarjeta no es solo una opción práctica, es prácticamente la base del sistema económico diario. Todo está diseñado para que el dinero se mueva sin fricción. Compras, servicios, transporte, suscripciones, todo fluye a través de sistemas digitales. En México, en cambio, el efectivo sigue teniendo una presencia fuerte, casi como si representara un tipo de control que no quieres perder. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Es realmente una elección o es el sistema el que te empuja sin que lo notes? Porque cuando todo está diseñado para que actúes de una forma, dejar de hacerlo empieza a ser casi imposible. Pero hay un detalle que cambia completamente la perspectiva. En Estados Unidos, usar tarjeta muchas veces no significa que tengas ese dinero en ese momento. Significa que estás usando crédito. Es decir, estás gastando primero y resolviendo después. En México, aunque el crédito existe, su uso suele ser más cauteloso, más medido, incluso evitado por muchas personas. ¿Te suena familiar eso de preferir pagar solo con lo que ya tienes? Esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia todo. Porque no estás usando dinero, estás usando tiempo futuro sin darte cuenta. Y aquí es donde aparece algo que casi nadie menciona. En Estados Unidos, el sistema no solo permite usar tarjeta, lo incentiva constantemente. Puntos, recompensas, devoluciones de dinero, beneficios que hacen que pagar con tarjeta parezca una decisión inteligente. Es como si cada compra te estuviera empujando a seguir usando el mismo método. En México, aunque esto también existe, no tiene el mismo peso ni la misma presencia. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Realmente eliges cómo pagar, o alguien ya tomó esa decisión por ti hace tiempo? Porque cuando te recompensan por gastar deja de sentirse como una pérdida. Otro detalle que revela mucho más de lo que parece es la mentalidad. En Estados Unidos, muchas personas salen de casa sin efectivo sin siquiera pensarlo. No lo consideran necesario. En México, incluso quienes usan tarjeta suelen llevar dinero por si acaso. Esa pequeña frase encierra una gran diferencia. No es solo una cuestión de hábito, es una forma distinta de entender la seguridad. ¿Confías completamente en el sistema, o prefieres tener un respaldo en la mano? Esa decisión aparentemente simple define cuánto control sientes que tienes sobre tu dinero. Pero esto no es solo cultura, también es historia. Estados Unidos desarrolló muy temprano una red bancaria masiva que integró a la mayoría de la población en el sistema financiero. México, por otro lado, avanzó a un ritmo distinto, dejando durante mucho tiempo a muchas personas fuera de ese sistema. Y cuando una sociedad aprende a funcionar sin bancos, el efectivo deja de ser una opción, y se convierte en una necesidad. Y lo que empieza como necesidad, termina convirtiéndose en costumbre difícil de cambiar. Ahora bien, hay algo aún más interesante. En Estados Unidos, pagar en efectivo incluso puede generar incomodidad. Algunos negocios no lo prefieren, otros lo ven como un proceso más lento, menos eficiente. En México, ocurre lo contrario, no aceptar efectivo puede parecer extraño, incluso sospechoso. Es la misma acción,
pero con significados completamente opuestos. ¿Te das cuenta de cómo algo tan simple puede cambiar dependiendo del contexto? No es el dinero lo que cambia, es lo que la gente cree que ese dinero representa. Y todo esto nos lleva a uno de los puntos más importantes de esta historia, la confianza. En Estados Unidos, existe una confianza más consolidada en las instituciones financieras. En México, esa confianza ha sido más frágil a lo largo del tiempo, y eso ha reforzado el uso del efectivo. Porque al final, el dinero no es solo una herramienta, también es una sensación de seguridad. ¿En qué confiarías más tú, en un sistema o en lo que puedes tocar? Porque cuando no confías en el sistema, necesitas confiar en lo que tienes en la mano. Sin embargo, las cosas están cambiando, y más rápido de lo que parece. México está adoptando cada vez más los pagos digitales, mientras que Estados Unidos avanza hacia formas de pago que ni siquiera requieren sacar la tarjeta. Es como si ambos países se estuvieran acercando al mismo punto, pero desde caminos completamente distintos. Y aquí es donde todo empieza a ponerse aún más interesante. Porque cuando ambos sistemas se encuentren, uno de los dos tendrá que cambiar más de lo que imaginas. Porque la verdadera pregunta ya no es por qué uno usa más tarjeta y el otro más efectivo. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando ambos sistemas se encuentren en el mismo punto? ¿Quién tendrá la ventaja? ¿Y quién tendrá que adaptarse? Y lo que viene a continuación no tiene que ver solo con pagar, sino con algo invisible que puede definir tu vida sin que te des cuenta. Y una vez que lo entiendas, no vas a poder dejar de verlo. Imagínate que estás pagando una simple comida en Estados Unidos, pasas la tarjeta, el pago se aprueba y sigues con tu día como si nada. Pero lo que no ves es que ese pequeño gesto acaba de hacer algo mucho más importante que pagar. Acaba de construir, o dañar, tu futuro financiero. No lo notas, no aparece en la pantalla, pero está pasando. Ahora piensa en México, donde puedes pagar toda una vida en efectivo sin que nadie registre ese comportamiento. ¿Te habías planteado que en un país pagar también es existir dentro del sistema, y en el otro no necesariamente? Porque aquí no solo estás pagando, estás dejando un rastro que alguien más está utilizando. Aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque en Estados Unidos, cada pago que haces no solo mueve dinero, genera información sobre ti. Información que bancos, empresas e instituciones utilizan para decidir si confían en ti o no, y lo más impactante es que muchas personas no son conscientes de hasta qué punto esto influye en su vida diaria. ¿Te parecería normal que la forma en la que pagas determine qué oportunidades puedes tener? Lo inquietante es que este sistema ya está tomando decisiones sobre ti, incluso antes de que tú las tomes. Ese sistema tiene un nombre que quizá ya has escuchado, pero que pocas veces se entiende en profundidad: historial crediticio. En Estados Unidos, no es opcional si quieres avanzar con facilidad. Es una especie de reputación invisible que se construye con cada decisión financiera. En México, aunque existe algo similar, no tiene el mismo peso en la vida cotidiana de la mayoría. Y ahí aparece una diferencia clave. En un país puedes vivir sin ese sistema, en el otro, prácticamente no. Es como tener una identidad paralela, que puede abrirte puertas o cerrarlas sin que la veas. Pero aquí viene lo realmente interesante. En Estados Unidos, no usar tarjeta puede ser un problema. No porque no puedas pagar, sino porque no estás generando ese historial. Es decir, puedes tener dinero, pero si no lo usas de cierta forma, el sistema no te ve. En México, evitar el crédito muchas veces se interpreta como prudencia, como control. Es la misma acción, pero con consecuencias completamente opuestas. ¿Te parece lógico que gastar sea necesario para demostrar que eres confiable? Aquí es donde el sistema cambia las reglas. No importa solo lo que tienes, importa cómo lo usas. Y esto nos lleva a algo aún más profundo. En Estados Unidos, muchas personas pagan incluso cosas pequeñas con tarjeta, no por necesidad, sino por estrategia. Están alimentando su perfil financiero constantemente. Cada café, cada compra, cada pago suma o resta en ese sistema. En México, pagar con tarjeta suele ser una decisión más práctica que estratégica. ¿Tú usarías una tarjeta para construir algo invisible, aunque tengas el dinero en efectivo? Porque cada pequeña compra está diciendo algo sobre ti que tú no estás viendo. Ahora bien, este sistema tiene una cara que parece muy positiva. En Estados Unidos, un buen historial puede abrirte puertas rápidamente: créditos aprobados en minutos, alquileres sin complicaciones, acceso a servicios con facilidad. Todo parece funcionar con una eficiencia casi perfecta. Pero aquí viene el giro, porque esa misma facilidad tiene un costo que no siempre se ve al principio. Y ese costo no aparece en el momento, aparece cuando ya es difícil volver atrás. Porque cuando todo es tan fácil de pagar, también es más fácil gastar de más. Y muchas personas caen en eso sin darse cuenta.
En Estados Unidos, el acceso al crédito puede generar un endeudamiento silencioso que crece poco a poco. No hay un momento claro donde sientas el impacto, simplemente ocurre. En México, el uso más limitado del crédito actúa, en cierto modo, como una barrera natural. ¿Prefieres tener más oportunidades o más control sobre lo que gastas? Porque el problema no es gastar, es no darte cuenta de cuánto estás gastando realmente. Y aquí aparece otro detalle que cambia completamente la perspectiva. En Estados Unidos, tu identidad financiera puede llegar a ser más importante que el dinero que tienes en ese momento. Puedes tener poco dinero, pero un buen historial, y aún así acceder a muchas cosas. En México, en muchas situaciones, lo que importa es lo que tienes en el momento, no lo que el sistema dice sobre ti. Es una diferencia sutil, pero poderosa. ¿Con cuál de las dos te sentirías más cómodo viviendo? Aquí el sistema decide si eres confiable, incluso antes de conocerte. Además, hay algo que pocas personas consideran: quién paga realmente por usar tarjeta. Porque aunque para el usuario parece gratuito, los negocios pagan comisiones por cada transacción. En Estados Unidos, esto está completamente integrado en el sistema. En México, muchos pequeños comercios siguen evitando esos costos, y por eso prefieren efectivo. Es decir, detrás de la comodidad hay un costo que alguien está asumiendo. ¿Te habías preguntado quién paga realmente por esa facilidad? Nada es gratis, solo que a veces no ves quién está pagando por ti. Pero lo más interesante es cómo todo esto crea un círculo difícil de romper. En Estados Unidos, necesitas usar crédito para demostrar que sabes usar crédito. Cuanto más participas, más fácil es seguir participando. En México, ese círculo existe, pero no domina la vida diaria de la misma manera. Todavía hay espacio para moverse fuera del sistema sin grandes consecuencias. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Y cuando entras en ese círculo, salir deja de ser tan sencillo como parece. Si lo miras bien, no estamos hablando solo de tarjetas o efectivo. Estamos hablando de dos formas distintas de organizar la vida financiera. Una donde todo queda registrado, medido y evaluado constantemente, y otra donde todavía existe cierto margen de control directo. Ninguna es perfecta, pero ambas tienen implicaciones que muchas veces pasan desapercibidas. Porque lo que parece libertad en un sistema, puede ser dependencia en el otro. Y justo cuando parece que todo se reduce a bancos, crédito y decisiones personales, aparece un factor que lo cambia completamente todo. Un factor que no depende solo de lo que haces tú, sino de algo que ya está evolucionando sin que lo notes, la tecnología que hay detrás de cada pago. Y lo más inquietante es que esa tecnología ya está un paso por delante de ti. Y lo que está pasando ahí, podría ser que todo lo que acabas de entender cambie antes de lo que imaginas. Imagínate que entras a una tienda en Estados Unidos, tomas lo que necesitas, y sales sin pagar. Nadie te detiene, nadie te pregunta nada, y aún así, el cobro ya se realizó automáticamente. No sacaste la tarjeta, no usaste efectivo, no hiciste ningún gesto consciente. Todo ocurrió sin que lo notaras. Ahora compáralo con una situación en México donde, aunque uses tarjeta, todavía existe ese pequeño momento de pausa. Esperas, confirmas, miras el monto. Dos experiencias completamente distintas, y una de ellas está diseñada para eliminar ese momento por completo. Porque el objetivo ya no es que pagues, es que no pienses cuando lo haces. Aquí es donde todo cambia. Cuando desaparece ese pequeño momento de decisión, desaparece también algo mucho más importante: la conciencia del gasto. En Estados Unidos, muchos sistemas están diseñados para que no haya fricción, para que no haya dudas, para que no haya tiempo para pensar lo necesito realmente. En México, esa fricción todavía existe en muchos casos, y aunque parezca incómoda, cumple una función clave. Porque ese pequeño segundo en el que dudas, es lo único que te separa de gastar sin control. Pero lo más interesante es que esto no ocurre por casualidad. Los sistemas de pago están diseñados cuidadosamente para que el proceso sea lo más rápido, simple y automático posible. Cuanto menos esfuerzo requiere pagar, más probable es que lo hagas. Y eso cambia completamente tu comportamiento sin que lo notes. No es que tú decidas más rápido, es que el sistema elimina cualquier motivo para que te detengas. Y aquí es donde aparece algo que casi nadie percibe. No solo es fácil pagar, también es fácil que te empujen a hacerlo. Ofertas personalizadas, recordatorios, notificaciones, recomendaciones, todo llega en el momento exacto en el que eres más propenso a decir que sí. No es casualidad cuando compras algo. Muchas veces es el resultado de un sistema que sabe cuándo es más fácil convencerte. Piensa en esto un segundo. ¿Cuántas veces has comprado algo sin haberlo planeado? Algo pequeño, rápido, casi sin pensarlo.
En ese momento parece una decisión tuya, pero muchas veces ocurre porque todo estaba preparado para que sucediera así. El sistema no quiere que lo pienses, quiere que actúes. Y cuanto más automático se vuelve todo, más difícil es darte cuenta de lo que está pasando. Porque el siguiente paso ya no es solo pagar rápido, es que el dinero se mueva sin que tengas que intervenir. Suscripciones, pagos recurrentes, cargos automáticos, dinero que sale sin que lo decidas en ese momento. El dinero ya no se mueve cuando tú quieres, se mueve cuando el sistema lo programa. En Estados Unidos, esto ya forma parte del día a día. Servicios que se renuevan solos, plataformas que cobran sin avisar en el momento, sistemas que funcionan en segundo plano. En México, esto está creciendo, pero todavía hay más control manual en muchos casos. Y cada vez que dejas que algo sea automático, pierdes una pequeña parte del control sin darte cuenta. Pero lo más inquietante no es eso. Lo realmente importante es que, poco a poco, te acostumbras. Dejas de revisar, dejas de cuestionar, dejas de prestar atención. Todo se vuelve normal. Y cuando algo se vuelve normal, deja de parecer una decisión. Aquí es donde el sistema se vuelve realmente poderoso. No necesita obligarte, no necesita presionarte. Solo necesita que te acostumbres. Porque una vez que te acostumbras a no pensar, empiezas a actuar en automático. Y cuando actúas en automático, dejas de controlar más cosas de las que crees. Ahora bien, esto no significa que todo sea negativo. Este tipo de sistemas hacen que la vida sea más cómoda, más rápida, más eficiente. Pero esa comodidad tiene un precio que no siempre se ve. Porque cuanto más fácil es gastar, más fácil es perder el control sin notarlo. Y aquí es donde aparece la verdadera pregunta. Si cada vez necesitas pensar menos para pagar, ¿cuánto control real tienes sobre lo que haces con tu dinero? Porque cuando dejas de pensar en el proceso, también dejas de cuestionar el resultado. Lo más interesante es que esto no se detiene aquí. Todo esto que estás viendo, pagos rápidos, automatización, decisiones casi invisibles, es solo una parte de algo mucho más grande que está empezando a tomar forma. Y lo que viene después, no solo va a cambiar cómo pagas, va a cambiar cómo decides. Y cuando lo entiendas, te darás cuenta de que la diferencia entre usar efectivo o tarjeta nunca fue el verdadero tema. Fue solo el comienzo. Imagínate despertar un día y darte cuenta de que ya no necesitas ni efectivo, ni tarjeta, ni siquiera tu teléfono para pagar. Entras a una tienda, tomas lo que quieres, y el sistema ya sabe quién eres, qué llevas y cuánto debes. No hiciste nada, no diste permiso en ese momento, simplemente ocurrió. Suena futurista, pero en realidad ya está empezando a suceder. Y aquí es donde la pregunta deja de ser cómo pagas y pasa a ser mucho más inquietante. ¿Cuánto control tienes realmente sobre tu dinero? Porque cuando el sistema actúa sin que tú intervengas, el control ya no está donde crees. En Estados Unidos, este tipo de tecnología ya no es un experimento aislado. Tiendas automatizadas, sistemas de reconocimiento, pagos invisibles, todo está avanzando hacia un modelo donde el acto de pagar desaparece por completo. No hay fricción, no hay pausa, no hay decisión consciente en el momento. En México, estas ideas empiezan a aparecer, pero todavía generan sorpresa, incluso desconfianza. Porque cuando el sistema actúa sin que tú intervengas, la comodidad empieza a mezclarse con algo más, incertidumbre. Y cuanto más cómodo se vuelve, menos preguntas haces. Y aquí es donde todo cambia de nivel. Porque cuando el dinero deja de ser algo que ves, tocas o incluso decides en el momento, también cambia tu relación con él. En Estados Unidos, este proceso ya está bastante avanzado. Suscripciones automáticas, pagos recurrentes, cargos que ocurren sin interacción directa. El dinero se mueve en segundo plano. En México, aunque esto está creciendo, muchas personas todavía necesitan confirmar, revisar, validar. Ese pequeño paso marca una diferencia enorme en el control percibido. Porque cuando no ves el movimiento, tampoco sientes el impacto. Pero hay algo aún más profundo que casi nadie se plantea. En un sistema completamente digital, cada transacción no solo se registra, también se puede analizar, interpretar y, en algunos casos, influir. En Estados Unidos, donde la digitalización es masiva, esto permite construir perfiles extremadamente detallados de comportamiento. En México, el uso del efectivo todavía introduce un límite a esa visibilidad total. ¿Hasta qué punto estarías cómodo sabiendo que cada movimiento financiero puede ser observado y entendido? Porque cuando todo queda registrado, todo puede ser utilizado. Ahora bien, esto no se trata solo de tecnología privada. Hay algo mucho más grande que está empezando a entrar en juego: los gobiernos. En Estados Unidos, instituciones han estudiado la posibilidad de crear una moneda digital oficial. En México,
también se han explorado ideas similares. Y aquí es donde el concepto cambia por completo. Porque ya no hablamos de bancos o tarjetas, hablamos de dinero digital emitido directamente por el Estado. Y cuando el dinero cambia de forma, también cambia quien tiene el control. Esto abre una posibilidad que hace unos años parecía impensable. Que el dinero ya no pase por intermediarios tradicionales, que exista únicamente en formato digital, y que cada transacción esté dentro de un sistema centralizado. En Estados Unidos, esto sería una evolución natural. En México, podría ser una transformación mucho más profunda. Pero en ambos casos, la pregunta es inevitable. ¿Te sentirías cómodo usando dinero que solo existe dentro de un sistema que no puedes ver? Porque lo que no puedes ver, tampoco puedes controlar completamente. Y aquí aparece uno de los temas más sensibles de todos, la privacidad. Porque en el modelo actual, aunque las transacciones digitales ya dejan rastro, existen diferentes capas y actores. En un sistema completamente digital centralizado, ese nivel de visibilidad podría ser mucho mayor. En Estados Unidos, este debate ya está sobre la mesa. En México, empieza a tomar forma. Pero en ambos casos, el dilema es el mismo, comodidad frente a privacidad. ¿Dónde pondrías el límite? Porque cada vez que eliges comodidad, estás renunciando a algo sin darte cuenta. También está el tema del control. Con efectivo, tienes autonomía total. Nadie puede bloquearlo, limitarlo o condicionarlo en el momento. Con sistemas digitales, ese control se comparte. Y en escenarios más avanzados, podrían existir nuevas reglas, límites, condiciones, incluso restricciones específicas. No es algo generalizado hoy, pero es una posibilidad real en el futuro. ¿Hasta qué punto aceptarías perder control a cambio de comodidad? Porque lo que hoy es opcional, mañana puede dejar de serlo. Y si esto te parece lejano, hay algo que lo acerca mucho más a tu día a día. Hoy ya existen pagos automáticos, suscripciones que se renuevan sin que lo recuerdes, cargos que ocurren sin intervención directa. En Estados Unidos, esto es completamente normal. En México, cada vez más común. El sistema ya está avanzando hacia ese modelo, poco a poco, sin hacer ruido. ¿Sabes exactamente cuánto dinero se mueve cada mes sin que lo revises conscientemente? Porque lo que no revisas, deja de ser algo que controlas. Además, hay un factor que puede cambiarlo todo en segundos, la dependencia tecnológica. En un mundo completamente digital, el dinero depende de que el sistema funcione. Internet, electricidad, plataformas activas. En Estados Unidos, la infraestructura hace que esto sea casi invisible. En México, aún hay contextos donde esa dependencia se nota más. Pero en ambos casos, la pregunta es inquietante. ¿Qué pasa cuando el sistema falla? Porque cuando todo depende de un sistema, ese sistema se convierte en el punto más débil. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. Porque mientras la tecnología avanza hacia sistemas cada vez más invisibles, las personas no siempre avanzan al mismo ritmo. Algunas adoptan estos cambios sin pensarlo, otras los cuestionan, otras los rechazan. En Estados Unidos, la adopción suele ser más rápida. En México, más gradual. Pero en ambos casos, el comportamiento humano sigue siendo la pieza que define todo. Porque la tecnología puede avanzar, pero la confianza tarda mucho más en construirse. Porque al final, no importa cuán avanzada sea la tecnología, si las personas no confían en ella, no funciona. Y aquí es donde se conecta todo lo que hemos visto hasta ahora. No es solo infraestructura, ni crédito, ni tecnología. Es confianza. Y esa confianza se construye de formas distintas en cada país. Y cuando la confianza se rompe, ningún sistema funciona. Pero justo cuando parece que todo depende de sistemas, gobiernos y tecnología, aparece algo que lo cambia completamente. Algo mucho más cercano, mucho más personal, y que influye en cada decisión que tomas sin que te des cuenta. Porque el mayor control no está en el sistema, está en cómo reaccionas tú dentro de él. Porque en la siguiente parte no vamos a hablar de bancos ni de tecnología, vamos a hablar de ti. De cómo tu mente reacciona al dinero, y por qué eso puede definir mucho más de lo que imaginas. Imagínate que tienes dos formas de pagar exactamente lo mismo. En una, entregas un billete y ves cómo desaparece de tu mano. En la otra, solo acercas una tarjeta o tu teléfono, y todo ocurre en menos de un segundo. El resultado es idéntico, pero la sensación no tiene nada que ver. Y aquí es donde empieza algo que casi nadie cuestiona. No solo cambia cómo pagas, cambia cómo sientes el dinero. ¿Te has dado cuenta de que gastar no duele igual en ambos casos? Y esa diferencia puede ser la razón por la que pierdes el control sin darte cuenta. En Estados Unidos, este efecto está completamente integrado en la vida diaria.
Pagar con tarjeta es tan rápido, tan automático, que muchas veces ni siquiera se percibe como un gasto en el momento. No hay pausa, no hay fricción, no hay ese pequeño instante donde decides si seguir adelante o no. En México, el efectivo todavía introduce ese momento. Contar, entregar, recibir cambio, es un proceso que te obliga a ser consciente. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, tiene un impacto enorme. Porque ese pequeño momento de pausa es donde realmente decides. Pero aquí viene lo más interesante. Diversos estudios han mostrado que las personas tienden a gastar más cuando usan tarjeta que cuando usan efectivo. No porque quieran, sino porque el dinero deja de sentirse real. En Estados Unidos, donde el sistema está diseñado para eliminar esa sensación, este efecto se vuelve parte del comportamiento cotidiano. En México, el efectivo actúa como una especie de freno natural. ¿Cuál crees que te ayuda más a controlar lo que gastas? Porque cuando el dinero no se siente real, gastar tampoco lo parece. Y aquí es donde todo empieza a volverse más personal. Porque no estamos hablando solo de sistemas o países, estamos hablando de cómo tú tomas decisiones sin darte cuenta. Cada vez que pagas sin pensar, cada vez que no sientes el impacto del gasto, estás reaccionando a un entorno que fue diseñado para facilitar ese comportamiento. En Estados Unidos, ese entorno es constante. En México, todavía hay más momentos donde puedes darte cuenta. Y lo más inquietante es que ese entorno sigue funcionando, incluso cuando crees que tienes el control. Pero no todo es negativo. En Estados Unidos, esta facilidad también impulsa el consumo, hace que la economía se mueva más rápido, que los negocios funcionen con mayor fluidez. Todo está optimizado para que el dinero circule sin obstáculos. En México, ese ritmo puede ser más pausado, más controlado. Dos formas distintas de equilibrio. ¿Prefieres velocidad o control? Porque lo que te da rapidez, muchas veces te quita control sin que lo notes. Ahora bien, hay algo aún más profundo que ocurre en segundo plano, la percepción del valor. Cuando pagas en efectivo, cada billete tiene un peso, una presencia. ¿Ves cómo se reduce lo que tienes? Cuando usas tarjeta, todo se convierte en números en una pantalla. En Estados Unidos, esta abstracción está completamente normalizada. En México, todavía existe ese vínculo físico con el dinero. Y eso cambia cómo valoras cada compra. ¿Te has preguntado por qué a veces gastas más de lo que pensabas? Porque cuando el dinero se vuelve números, pierde parte de su significado. También influye cómo aprendiste a manejar el dinero. En Estados Unidos, muchas personas crecen viendo a sus padres pagar con tarjeta, usar crédito, financiar compras. En México, muchos crecen viendo el dinero en efectivo como la forma principal de control. Esas primeras experiencias crean hábitos que se mantienen durante años. ¿Recuerdas cómo te enseñaron a pagar por primera vez? Y muchas de esas decisiones que tomas hoy vienen de hábitos que nunca cuestionaste. Y aquí aparece algo que conecta con todo lo anterior. En Estados Unidos, el sistema está diseñado para que el gasto sea casi invisible. En México, todavía hay más momentos donde el gasto se siente. Eso no significa que uno sea mejor que otro, pero sí que uno facilita más el consumo sin darte cuenta. Y cuando no eres consciente de lo que gastas, el control se vuelve más difícil. Porque no pierdes el control de golpe, lo pierdes poco a poco sin notarlo. Además, hay un factor que muchas veces se pasa por alto, la sensación de seguridad. Algunas personas en México prefieren no usar tarjeta por miedo a fraudes, mientras que otras evitan llevar efectivo por miedo a robos. En Estados Unidos, la confianza en los sistemas digitales es mayor, pero también existen preocupaciones distintas. Al final, no se trata solo de dinero, se trata de cómo te sientes al usarlo. ¿Qué te da más tranquilidad a ti? Porque la forma en la que pagas también refleja cómo te sientes frente al riesgo. Si lo piensas bien, la tecnología puede cambiar la forma de pagar, pero no cambia automáticamente la forma de pensar. En México, incluso con acceso a tarjetas y apps, muchas personas siguen usando efectivo por costumbre o preferencia. En Estados Unidos, incluso quienes podrían usar efectivo, eligen lo digital por pura inercia. El hábito pesa más de lo que imaginamos. Y lo más peligroso de un hábito es que deja de parecer una decisión. Y lo más interesante es que estos hábitos no cambian de un día para otro. Se transforman lentamente, generación tras generación. Lo que hoy es normal en un país pudo haber sido extraño hace décadas. Y lo que hoy es común en el otro, podría cambiar mucho más rápido de lo que parece. Todo está en movimiento, aunque no siempre lo notemos. Y cuando el cambio es gradual, es cuando menos lo percibes. Pero justo cuando parece que todo depende de decisiones personales, aparece una última pieza que conecta absolutamente todo lo que has visto hasta ahora.
Una pieza que no tiene que ver solo con tecnología, ni con cultura, ni con historia, sino con el futuro de cómo vas a usar tu dinero. Y esa parte es la que realmente va a definir lo que pase contigo. Y cuando lo entiendas, puede que no vuelvas a pagar de la misma manera nunca más. Imagínate que dentro de unos años sales de casa en México o en Estados Unidos, y ya no llevas cartera, ni tarjetas, ni efectivo. No porque se te haya olvidado, sino porque simplemente ya no es necesario. Todo lo que necesitas está integrado en un sistema que reconoce quién eres y cómo pagas sin que tengas que hacer nada. Suena cómodo, pero también cambia algo fundamental, la forma en la que te relacionas con el dinero. Porque cuando ya no lo ves, no lo tocas y casi no lo decides en el momento, deja de sentirse como antes. Y cuando deja de sentirse real, también deja de doler cuando lo pierdes. Y aquí es donde todo lo que hemos visto empieza a encajar. Estados Unidos no usa más tarjetas solo por tecnología, ni México usa más efectivo solo por costumbre. Son el resultado de décadas de decisiones, de confianza en el sistema, de cultura, de hábitos y de experiencias colectivas. Uno construyó un entorno donde el dinero fluye rápido, casi sin fricción. El otro mantuvo una relación más directa, más tangible, más controlada. Y esa diferencia, aunque parezca simple, define mucho más de lo que imaginamos. Porque no es solo cómo pagas, es como piensas sin darte cuenta. Pero lo más interesante es que ambos caminos están empezando a cruzarse. México avanza cada vez más hacia lo digital, impulsado por nuevas generaciones y tecnologías más accesibles. Estados Unidos, por su parte, empieza a cuestionar algunos efectos de un sistema donde el dinero se mueve casi sin que se note. Es como si ambos países estuvieran acercándose desde lados opuestos, sin darse cuenta. Y cuando ambos sistemas se encuentren, el cambio no será opcional. Y en medio de todo esto, aparece una pregunta mucho más importante que la que empezamos. ¿Qué sistema te conviene más a ti? Porque más allá de países, lo que realmente importa es cómo tú decides usar tu dinero dentro de ese sistema. Puedes dejarte llevar por la comodidad, o puedes ser consciente de cada decisión que tomas. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, puede cambiar mucho más de lo que imaginas. Porque el sistema influye, pero la decisión final sigue siendo tuya. Porque al final, el dinero no es solo una herramienta para pagar. Es una forma de medir decisiones, hábitos, prioridades. En Estados Unidos, el sistema prioriza la velocidad, la eficiencia y el flujo constante. En México, todavía existe más espacio para el control directo y la conciencia del gasto. Ninguno es perfecto, pero ambos muestran algo importante. Como una sociedad entiende el dinero refleja cómo entiende la vida. Y entender eso, cambia completamente cómo ves cada gasto que haces. También hay algo que no podemos ignorar. Cuanto más avanza la tecnología, más fácil es dejar de pensar en el dinero. Y cuanto menos piensas en él, más fácil es que pierdas el control sin darte cuenta. En Estados Unidos, esto ya está ocurriendo en muchos casos. En México, empieza a verse cada vez más. La pregunta es inevitable. ¿Hasta qué punto quieres que el sistema decida por ti? Porque lo que hoy parece comodidad, mañana puede ser dependencia. Y aquí es donde todo se vuelve personal. Porque no importa si usas tarjeta, efectivo o una app. Lo que realmente importa es si entiendes por qué lo haces. Si eliges conscientemente, o si simplemente sigues el camino más fácil. Porque la diferencia entre controlar tu dinero y que tu dinero te controle a ti, muchas veces está en detalles que pasan desapercibidos. Y la mayoría de la gente no se da cuenta, hasta que ya es tarde. Si miras atrás, verás que todo empezó con algo muy simple, como pagas en tu día a día. Pero ahora sabes que detrás de ese gesto hay historia, tecnología, psicología y decisiones que van mucho más allá de una compra. Y entender eso cambia completamente la forma en la que ves algo tan cotidiano. Porque cuando entiendes el sistema, dejas de actuar en automático. Así que ahora quiero dejarte con una pregunta que realmente importa. ¿Prefieres un sistema donde todo es rápido y automático, o uno donde cada gasto se siente y se controla más? Porque tu respuesta dice más de tu vida de lo que imaginas. Déjalo en los comentarios, porque tu respuesta dice mucho más de lo que parece. Y si este video te hizo ver el dinero de una forma distinta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque lo que viene en los próximos videos puede cambiar aún más la forma en la que entiendes cosas que creías completamente normales. Y lo más importante, es que a partir de ahora, cada vez que pagues, lo vas a ver de otra manera. Porque a veces, lo más importante no es cuánto dinero tienes, sino cómo decides usarlo.